tipo más como autoridad de aquella época. Entonces, ¿por qué llevaron a este ciego ante ellos? Porque no había razón, ¿no? Para llevar. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué llevar? Quería encontrar porque era día de reposo. Querían saber. Día de reposo. Porque querían matar a Jesús. Hubiera un cambio en el ciego. Se cambió el ciego. Por eso, para ellos, como él parecía extraño. Lo extraño era que hubiera abierto los ojos. Por eso lo llevaron ante su líder religioso diciendo, este hombre es un poco extraño, parece que ha caído en como una herejía. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Por eso y ahora está hablando con los fariseos cuando le preguntó, ¿cómo abriste los ojos? El ciego ya no le responde con tantos detalles como antes. Simplemente dice que un hombre llamado Jesús puso algo sobre sus ojos. Ya, ni menciona como saliva ni el como barro. Dice que le puso algo en los ojos y que le dijo que se como lavará. Pero ni siquiera menciona dónde fue a lavarse. Solo dice, me lave. Ya, y puede ver. Por eso comenzó a contar la historia de forma muy como resumida. Él mismo se da cuenta de que algo extraño está ocurriendo. Entonces, después de decir esto, los fariseos encuentran un motivo para criticar pensamiento. Como precisamente había abierto los ojos el día del reposo. Para ellos, el día del reposo era un día en el que no se podía trabajar. Y consideraban que abrir los ojos de alguien y también era una forma de trabajo. Entonces dicen, Jesús trabajó cuando no debía hacerlo, por lo tanto Jesús es un pecador. Entre los fariseos algunos decían eso, mientras que otros decían, pero abrió los ojos un ciego, ¿no será un profeta? Había opiniones como divididas. Se produjo una discusión entre ellos, estaban debatiendo y enfrentándose unos a otros. ¿Se entienden? Amén. 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 Bueno, siguiente, vamos a ver. 17 al 18. Señora Luisa Aguirre, ¿podrías leer, por favor? Sí, dice la palabra. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Amén. Amén. Ya, la pregunta del ciego, ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? Y respondió el ciego, es un profeta, ¿verdad? Es profeta, no es un pecador, sino un profeta. Y más abajo vemos que los judíos, como creyeron o no creyeron que él había sido ciego y ahora veía. No lo creyeron y llamaron a los padres del ciego. Ya, entonces llegan a los padres del ciego y el asunto se está haciendo cada vez más grande, ¿sí? Ya, versículo 19 al 21, grupo 1, Marianchi, ¿podrías leer, por favor? Amén, hermano. Juan 9:19. Y le respondió diciendo, ¿en es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él hablará por sí mismo. Amén. Amén. Ya sabemos que este hombre nació ciego, pero no sabemos cómo llegó a ver, y así que preguntarle como directamente a él. Dicen que ya es adulto y que como mismo responderá. ¿Sí? ¿Y por qué este padre como está marcando distancia? ¿Por qué hacen eso? Porque estaban preocupados. Hay mucha exigencia. Estaban hablando. Si Fariseos. deseaban.
Tenía miedo de que le echen la culpa. Por no meterse en problemas con los fariseos. Exacto, sí. Temían a los Bien. fariseos. Exacto, sí. Cuando un hijo está en una situación difícil, debería ayudarlo, pero lo estaba como apartando. La razón aparece en el versículo 22, vamos a ver. Ya, España, ¿podrías leer, por favor? 22 al 23. España, cuerpo 3. Amén. Juan 9:22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Amén. 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 Ya, ¿por qué los padres tomaron distancia? Porque tenían miedo a los fariseos, pues. Por temor a los Por fariseos. el temor del poder de los Porque fariseos. no lo expulsaran de la sinagoga. A ver, sí, exacto. Porque existía la expresión de la como sinagoga. La expresión significa ser echado de la como congregación. Pero recuerden que Israel en esta época era un estado religioso. Si te expresaban de la congregación, también quedabas como excluido de la como sociedad. Era como decir, como expulsado del país. Entonces, ¿sería bueno que toda la familia fuera expulsada? No, ¿verdad? No. Por eso, alguien tenía que quedarse para poder ayudar al hijo, incluso si él era como expulsado. Por eso los padres como primero tomaron distancia, y podemos pensarlo como así. Entonces, obtuvieron de los padres la respuesta que querían, no la obtuvieron. ¿Sí? No la Por eso. A él, edad. Exacto. Sí, por eso preguntar a él de nuevo, otra vez, ¿sí? Por eso llamar otra vez al ciego. Versículo 24 al 26. Doris, ¿podrías leer, por favor? Doris. Amén. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, sí es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Amén. Ya, vuelven a llamar al ciego y le dicen que ellos ya han buscado a Jesús como pecador. Y en el versículo 25 habla el ciego, dice, no sé si es pecador, pero ahora puedo ver. Simplemente está diciendo un hecho. Y versículo 26, ¿cuántas veces le están preguntando ya? 2 Por veces. segunda vez. 3 veces. Son total 3 veces, ¿no? Desde la perspectiva del ciego y por su padre y llamar otra vez, ¿verdad? Ya, entonces, ¿por qué los fariseos seguían preguntando lo mismo? ¿Será porque realmente no lo saben? ¿Realmente tienen curiosidad? Ellos sabían. Eso sería. Querían que relataran algo más. Querían Por orgullo no les confirmación. permitía reconocer que Jesús les había sanado. Comentario de que él era el Mesías de corrida Bueno, entonces ellos querían que este hombre dijera lo que ellos como deseaban, pero les estaba obedeciendo. Obligando. No, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿hasta cuándo iban a preguntar? Hasta escuchar la respuesta que querían. Por eso seguían preguntando si Jesús era pecador o no. Es como falso, ¿verdad? Para escuchar su deseaba, ¿sí? Por eso, mientras esto continúa, parece que este ciego aprendió muy bien la palabra. Hasta el final se mantiene como firme, ¿sí? Ya, en este momento, ¿el ciego se enoja o no? No, no se enojaron. No te enojas, tú que estabas respondiendo. Tenía sereno. Sí. Ya, bueno, no exactamente explica esta parte, pero como la situación ya era como insoportable, el ciego comienza a como molestarse, pero él se incomoda, ¿sí? Pero el ciego se ha vuelto muy inteligente y sabio, parece que estudió mucho, ya, vamos a ver, 27, él les respondió, ya os lo he dicho y yo no habéis como querido oír. ¿Por qué como queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlo sus discípulos?
¿Qué significa eso? ¿Tú también querías ir a la academia a aprender? Es un líder de ellos, un líder de religiosos, ¿no? Y aún así, sí, sigues como preguntando, ¿por qué también quería ir a la academia a aprender? Así les responde de manera directa. Después de escuchar eso, ¿creen que los fariseos se sintieron bien? No, enfadados. Estaban molestos ya. Bien enojados. A ver, sí, enojados, sí. Ya, por favor, Mayra, grupo 1, ¿podrías leer, por favor? Sí, buenas noches. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Amén. A ver, así es, como injuriaron al ciego. Están diciendo que Moisés tiene una posición más alta que Jesús. ¿Sí? Dicen, ya sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde viene este hombre Jesús. Y sin embargo, entonces el ciego da una respuesta impresionante. Ya, vamos a ver 30, versículo 30, Leonela, grupo 2, Leonela, ¿podrías leer, por favor? ¿Puede leer, Leonela? Respondió el hombre y les dijo, pues es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ya. Él respondió muy inteligente. Este hombre abrió mis ojos y ustedes no saben quién es. Lo que está diciendo es, yo fui un ciego toda mi vida. ¿Ustedes me abrieron los ojos? No, no hicieron. Pero ahora, ¿mis ojos están abiertos o no? Sí están abiertos. Entonces, si ustedes no pudieron abrir mis ojos, ¿y por qué dicen que es extraño a que sí los abrió? No lo entiendo. ¿Sí? Ya, continuemos, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si algunos es como temerosos de Dios y hacer su voluntad, a este oye. Amén. Ya, Dios no escucha a los pecadores, sino a los que son piadosos y hacen su voluntad, es decir, a los justos. Si Dios escucha las palabras de los justos, entonces, ¿por qué escuchó la palabra de Jesús? ¿Y por qué no escucho la palabra de ustedes? Les está diciendo esto directamente en la cara. ¿Sí me hago entender? Amén. Amén, hermanos. Entonces ahora está explicando por qué Dios no escuchó sus palabras, porque ustedes son pecadores para ante Dios. ¿Sí? Realmente muy como impresionante, ¿no? Esto de acá, una cosa, hermano, esto de acá, ¿quién lo dice? ¿Jesús? Ya. No, es de pregunta de ciego. Es de responder de ciego. Bueno, ya, Elizabeth, por favor, leer 32 al 34. Ya. Dice, desde el principio no se ha oído decir de alguno que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si ese no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. A ver, ya, como el ciego responde únicamente con como argumento y correctos y afirma que Jesús vino de Dios, los fariseos como finalmente lo expulsaron. ¿Por qué? ¿Por qué lo expulsaron los fariseos? Porque estaba hablando la verdad. Sí, No le hablan gustó con lo que verdad. bueno, la verdad. Estaba reconociendo a Jesús como su Señor. Exacto, sí. Pensaban que podían convencer al ciego, pero cuanto más hablaban con él, más como quedaban expuestos sus propios errores. Y así que terminaron expulsándolo, ¿sí? La siguiente, 35 al 38. Elena Luis, ¿puede leer, por favor? Grupo 1. Amén. Amén. Dice así, Oyó Jesús. Juan 9:35. Oyó Jesús que les había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios?
El 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? 37. Le dijo, Jesús, pues le has visto y el que había contigo, él es. 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Amén. Amén. Ya, ahora el ciego ha sido expulsado. Jesús escuchó lo que había sucedido y fue a encontrarlo. Y le preguntaron si cree en el Hijo de Dios. Y cuando el ciego responde en el versículo 36, ¿quién es, Señor, para que crean en él? Jesús les responde de manera como admirable en el versículo 37. Lo has visto y el que habla contigo, él es. ¿Sí? Entonces el ciego inmediatamente creyó y se postró ante él. Y continuamos 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean como cegados. Ya, ¿quiénes son aquí los que no vean? Los que no quieren ver, los que no oyen la palabra. ¿Quiénes son? Los ciegos, ¿verdad? Los que van viendo, los ignorantes. Ajá. Que no conocen la verdad. Los que ignoran la palabra. Ya, bueno. Ya, aquí los como ciegos. A los ciegos se les abrió los ojos y pudieron ver. Pero también había personas que decían que veían. ¿Quiénes eran esas personas? Yo puedo ver. Así. ¿Quiénes eran? Fariseos, exacto, sí, los fariseos. Entonces a ellos no se les iba a como sanar y por eso seguirían con los ojos cerrados. Ya por último, hasta 40-41, Juan Campos, Grupo 3, ¿podrías leer por favor? Buenas noches con todos, así dice la palabra. Juan 9:40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. 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 Ya, 25 minutos. Bueno, ahora escuchar esto. Algunos de los fariseos que estaban allí como pensaron, ¿está hablando de mí? A veces durante una clase uno piensa, me lo estará diciendo a mí, y simplemente se lee. Pero en esos momentos no hay que como leerse, sino pensar, esto habla de mí, tengo que cambiar, corregirse. No hay que dejarlo pasar con una sonrisa. Los fariseos como solieron y pensaron, será sobre mí, y dejaron pasar. Y versículo 41 también, por eso debemos saberlo con claridad. Debemos saber exactamente qué clase de personas somos. Soy ciego, por eso por favor, pedir, como ábrame los ojos. Pero si pienso que ya veo, entonces voy y pregunto, ¿yo soy alguien que ve? No significa que hayas abierto los ojos en todo. Si hoy escuchan bien Juan 9, entonces respecto a Juan 9, eres alguien que ve. Pero si no presentas como atención, no entendiste o te como quedaste dormido, entonces respecto a esta palabra, como eres alguien con los ojos cerrados. Y si en la siguiente clase tampoco presenta atención, volverás a ser alguien con los ojos cerrados. Pero si hoy escuchaste muy bien, y entonces respecto a esta palabra, eres como alguien que ve. Y si en la siguiente clase también escuchas muy bien, entonces también abrirás los ojos respecto a esa enseñanza. Así te conviertes en una persona que abre los ojos respecto a través a estas palabras. Todo depende de cómo escuches la clase y cómo la comprendas. ¿Entiendes? Amén, hermano. Bueno, por eso un hospital es necesario para los enfermos. ¿Lo necesita alguien que está sano? No, ¿verdad? No lo necesita. Lo mismo ocurre con la Biblia. Lorgio, Lucas 5, por favor, lee. Amén, hermano. Lucas 5, 31 al 32. Respondiendo Jesús le dijo,
Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amén. Ya. ¿Necesitan médico las personas sanas? No. No. Así como los sanos no necesitan médico. Jesús vino para los pecadores. ¿Por qué vino a los pecadores? No vino a quien dice que ya son salvos, sino a quienes le conocen. No conozco bien la palabra, por favor, enséñamela, ilumíname, soy ciego. A esas personas que le conocen su condición, viene y les da luz para abrirles los ojos. Entonces, ¿debemos ser pecadores o justos? Justos. Justos. Pecadores justos. Debemos ser pecadores. Deben ser pecadores. Sí, debemos ser pecadores. Debemos ser pecadores. Cuando Jesús viene y nos ilumina, debemos recibir a esa luz y ser transformados en justos. Pero si desde el principio ya me considero justo, entonces Jesús no tendría como necesidad de iluminarme. Por eso primero debo reconocer que soy pecador y debo arrepentirme de esa condición de pecador y corregirla. ¿Entienden? Amén. Bueno, esta parte pasar y vamos a descansar. La primera clase hasta aquí. ¿Todos han entendido? Amén. Amén. Bueno, vamos a descansar. Amén. Vamos a descansar 5 minutos y después... Muy interesante. Gracias. Y siguiente, segunda clase, vamos a ver otro tema. Bueno, vamos a descansar 5 minutos. Nos vemos pronto. La Biblia es el libro del pastor, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 días pasar, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento que da en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pastor, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 días pasar, el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento que da en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5
títulos puedo recordar. La palabra de Dios podré comprender. La Biblia es el libro del pastor, comienzo esencial y 4 contenidos trae para enseñar. Historia moral, profecía y su cumplimiento, así entiendo la palabra y avanzo en el camino. Porque la Biblia es la historia de la guerra, de luz y de verdad, que siempre se revela y en sus páginas veo 7 pasar el flujo de la historia que me guía sin parar. Y al final comprendo todo su movimiento, el curso de cumplimiento que da en su tiempo. Traición, destrucción y salvación también, así conozco la Biblia cada día más bien. Si estos 5 títulos puedo recordar, la palabra de Dios podré comprender. Ya, muy bien. Todos. Vamos a iniciar el segundo tema. Ya, el segundo tema no necesita escribir, notar. Solo explicar como muchos porque hay muchas cosas nuevas para ustedes. Amén. Bueno, Amén. ya. Amén. A ver. ¿Ya todos listos? ¿Podemos iniciar? Amén, hermano. Amén, hermano. Ahora muchos estudiantes están apagando, por favor, encender la cámara. Bueno, entonces vamos a iniciar con gritar nuestro lema. Ya. ¿Quiénes somos? Estudiantes del cielo. ¿A dónde vamos? Al reino de Dios. Con la palabra. Vamos. Con la palabra todos podemos. Algo, a ver. Ya. Por favor, abren los ojos. No solo físicamente, espiritualmente, por favor, abren. Ya. En la clase, segunda clase, veremos un tema nuevo. Es un tema que ya habíamos visto antes, sí, pero por fin vamos a comenzar. En realidad, comenzaremos de manera formal la próxima semana. Por eso se los voy a mostrar. Por eso no es necesario que lo escriban en su nota. Porque hay muchas personas que escucharon por primera vez acerca de este tabernáculo. Y también hay muchos que han oído hablar de él, pero no lo conocen en detalle. Así que hoy tendremos un tiempo para entender de manera sencilla qué es este tabernáculo y conocer cuáles eran los elementos que se utilizaban en él. Hoy realmente no es necesario tomar apuntes. Si escucha atentamente, creo que podrá entender mucho más fácilmente la próxima clase. Ya. Este tabernáculo era la casa de Dios en la tierra, donde Dios habitaba con su pueblo. El tabernáculo apareció por primera vez en la historia bíblica en la época de Moisés. Antes de Moisés ni siquiera existía el concepto del tabernáculo. Mientras Moisés sacaba al pueblo de Israel, como Israel de Egipto, como rumbo a Canaán, Dios ordenó construir una casa para habitar con ese pueblo. Ese es el tabernáculo como estudiamos hoy. ¿Entienden? Amén. 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 Ya, vamos a ver Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9. Jiménez René, ¿tú lo podrías leer, por favor? Y
Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Gracias. El libro de Éxodo, como relata cómo Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dice a Moisés que construye algo. ¿Para quién debía construirlo? Adiós. Exacto, sí, para mí, es decir, para Dios. ¿Quién estaba dando esta palabra? Por eso Dios le estaba ordenando construir un santuario, o dicho de otra manera, un tabernáculo, para habitar entre ellos. Dios le ordenó a Moisés construirlo, pero le dijo que lo hiciera como quisiera. Conforme Dios quiso. Exacto, sí. A lo que Dios quiso. Exacto. Ahí ordenó, ¿verdad? Le dijo que lo construyera exactamente como él se lo mostrará. Entonces, primero Moisés vio algo que Dios le mostró. Y luego, ahora ver este como cielo es muy importante. En el futuro aprender más profundamente. Entonces, luego lo construyó exactamente como lo había visto. Primero Moisés vio aquellos que Dios le mostró en el cielo y después lo construyó de la misma manera en esta tierra. Lo que fue construido de esta manera es el tabernáculo. Así se construyó la casa de Dios en la tierra, llamada también tienda, como una tienda, como tabernáculo de reunión. Sin embargo, este tabernáculo no era un edificio. El tabernáculo que construyeron en aquel tiempo era una tienda. Ellos vivieron durante 40 años recorriendo el desierto. Como tenían que desplazarse por el desierto, hicieron este tabernáculo de manera que pudiera desmontarse y montarse como una tienda. Este tabernáculo tenía esta forma. Cuando el pueblo de Israel se detenía en el desierto, organizaba un campamento alrededor de este lugar. ¿Sí? Amén. Por eso alrededor de que organizaba el campamento los israelitas. Por eso como se reúnen alrededor de él. Se utiliza la expresión que mencionamos antes, como llamar como tabernáculo de reunión. Ya. Por eso, como vimos anteriormente, Dios habita en este tabernáculo y estaba con el pueblo de Israel. Por eso este tabernáculo se convierte en la casa de Dios. Como Dios está en la casa de Dios, ¿cómo se llama esa casa? Iglesia. Tabernáculo de reunión. Ya, puede llamar. Bueno, casa de Dios. Corazón. Casa de Dios se llama cielo. Cuando escuchamos la palabra como cielo, reino de los cielos, normalmente solo pensamos en el cielo espiritual que está allá como arriba, el lugar al que se va después de morir, ¿verdad? Pero Dios dijo que construyera un santuario entre las personas para que él pudiera habitar allí. ¿Por qué se construye una casa? Para que Dios viva allí. Ajá. Ya, voy a explicar, ya vamos, por favor, pensarlo. Por ejemplo, supongamos que Dios viene a la casa de como Marisa y decide vivir allí como permanentemente. Entonces, ¿cuál sería la casa de Dios? La casa de Marisa. Exacto, la casa de Marisa. Exacto, la casa de Marisa. Y ahora supongamos que Dios va a vivir a la casa de como Yuri. Entonces, si quiera ir al cielo, ¿a dónde tendríamos que ir? La casa de Yuri. La casa de Yuri. ¿Sí entienden? Amén. Amén. Bueno, entonces ya yo vivo en Jesús María Lima, pero me mudé y como conseguí una nueva casa en Breña. Entonces, ¿dónde está mi casa? En Breña. Breña. Porque el lugar donde vivo como cambio.
Ya, entonces cuando me vaya a Freya, la casa donde vivía antes de Jesús María, ¿seguiría allí o no? No. Seguiría, ¿verdad? Pero otra persona ya estaría viviendo. Exacto, sí. Ya, ¿cómo así? Dios también puede cambiar de casa constantemente. Cualquier lugar al que Dios vaya se convierte en la casa de Dios. Por eso en la primera venida de Jesús, Dios estaba con Jesús. Por eso Jesús es como pudo ser reino de los cielos. ¿Sí? Ya, pero por eso, pero ahora no está habitando aquí en la tierra. Por eso está en el mundo espiritual y por eso al mundo espiritual se le llama como cielo. Y la Biblia dice que, como ejemplo, la Biblia dice que algún día vendrá nuevamente a la casa de como Karina. Entonces, ¿qué se convierte en la casa de Karina? Un tabernáculo. Tabernáculo, sí. La casa en el cielo, ¿verdad? Ya, a ver. Ya, por favor, recuerda este concepto. Ya, bueno. Siguiente, en la época de Moisés, Dios vino a este tabernáculo. Entonces, este tabernáculo era la casa de Dios. Ya, ahora veremos con un poco más de detalle cómo era su como estructura. Así es. La casa de Dios tiene un como patio. Este patio se llama atrio. Hasta este lugar podían entrar como también las mujeres. Pero a partir de tabernáculo, como después de esta línea roja, podían entrar solo los sacerdotes. ¿Ya? Y tanto el tabernáculo como el atrio tenía como puerta ubicada al este y solo se podía entrar por esa puerta. Entonces, ya, ¿qué se hacía en el atrio? Ustedes pueden ver persona. ¿Pueden ver? Sacrificios de animales. Sí, sacrificios de animales, ¿sí? Muy pequeña, ¿sí? Bueno, ya, hay un cordero. El sacerdote está poniendo su mano como sobre la cabeza del cordero. Está realizando la imposición de manos. ¿Y por qué? Para ofrecer el sacrificio. El sacerdote debía entrar en el tabernáculo y si alguien con pecado entraba, moría. Entonces era necesario resolver ese pecado. Por eso imponía las manos sobre el cordero y transfería simbólicamente todos sus pecados al cordero. Esto no significa que el pecado realmente pasara al cordero, sino que era un acto simbólico y consciente. Era una ceremonia para expresar, ahora este cordero se ha llevado todos mis pecados y ofrecía el cordero a Dios en lugar de sí mismo. Mataban al cordero cargado con el pecado, como le cogían su sangre y quemaban su carne en el fuego. El instrumento utilizado para esto se llamaba altar del holocausto. Este altar de holocausto se quemaba el cordero y después te llenaban de agua una fuente como lavacro también, y así como lavaban sus manos y pies antes de entrar al tabernáculo. Aquí también, si no se lavaban las manos y los pies, morían. Si una persona que no era como sacerdote entraba al tabernáculo, moría. Incluso un sacerdote moría si tenía pecado. Y también moría si no como se lavaba las manos y los pies. Entonces, ¿qué estaba haciendo estas personas? Estaba como arriesgando sus vidas para ofrecer un sacrificio correcto a Dios. ¿Ya hasta aquí entiende todo? Amén. Ya. Hoy solo vamos a ver instrumentos sobre tabernáculo para entender como próxima clase. Por eso no necesitan notar, ¿sí? Solo concentrar, por favor. Ya después de lavar como cuidadosamente sus manos y pies y entraban en la tienda después de tabernáculo. Ya la entrada también estaba oriente hacia el este. En el centro de la imagen pueden ver una parte de color rojo. Aquí. Un momento. ¿Pueden ver este negro? Aquí pueden ver este rojo.
cortina. Amén. Sí. Bueno, el primer lugar que aparecía a entrar se llama lugar santo. Y la habitación, como detrás de la cortina, se llamaba lugar santísimo, porque era más como sagrada. Y la Biblia también llama a este lugar el primero parte, porque es la primera habitación que se encuentra al entrar. Y entonces, ¿cómo se llamaría la habitación que está detrás? Lugar santísimo. Lugar santísimo y lugar santo, primera parte, y lugar santísimo y segunda parte. Segunda parte. Ya. Amén. Amén. Ya, y también se le llamaba tabernáculo como dispuesto. Y al de atrás tabernáculo del testimonio. Y además al primero se le llamaba casa de afuera y casa de adentro. Ahora veamos que había sobre mismos lugares, pero llamar como diferentes expresiones, como lugar santo, primero parte, tabernáculo dispuesto, casa de afuera, todo lo mismo. ¿Ya? Y siguiente, el lugar santo había algo parecido a una mesa, ¿verdad? Aquí. ¿Pueden ver? Amén. Aquí una mesa. Sobre esta mesa había un total de 12 panes colocados en dos velas de 6 panes cada uno. Como tenía panes colocados sobre ellas, se llamaba mesa de los panes de la proposición. Ya, ¿y qué hay al lado? ¿Qué es esto? Candelero. Candelario. Ya, por eso tiene 7 lámparas, por eso se llama 7 candeleros de oro, porque construido por oro. ¿Sí? Ya, y también había un incensario de oro aquí. Ya, y este incensario de oro estaba aquí, pero no se utilizaba en este lugar. Se utilizaba solamente una vez al año. El sumo sacerdote lo llevaba al lugar santísimo y lo utilizaba allí. En este momento, si no quemaba incienso en el incensario de oro, moría. La ubicación del incensario de oro era el lugar santo, pero su uso real era en el lugar santísimo. Ahora, veamos el lugar santísimo. ¿Ya hasta aquí entiendes sobre el lugar santo? Amén, sí. Ya, ahora veamos al lugar santísimo. Prepare una página aparte para observar mejor los objetos. Ya, ¿a qué se parece? Un jarrón. Olla con florero. Vaso. Bueno, ya. Bueno, urna. ¿Ya? Urna, pero ¿qué color? Dorado. Oro. ¿Qué color de oro? Dorado. ¿Ya? Morado. Dorado. Bueno. Entonces, ya, esta es una urna. Se llama urna de oro que contenía el maná. ¿Sí? Ya, en la época de Moisés, Dios dio un alimento del cielo para que lo comieran. ¿Qué era? Maná. Sí, maná físico, ¿verdad? Dentro del arca de pacto se guardaba el maná en una como urna. ¿Sí? Ya, ¿y qué? Ya, el arca del pacto, hay 3 como instrumentos, como productos como guardar. El primero es urna de oro que contenía el maná. Ya, ¿qué es esto? Una la vara de Aarón que le verdeció, ¿verdad? Ya, y finalmente se colocaban las tablas del pacto. Las dos tablas de pacto como que Dios dio a Moisés se guardaban dentro del arca del pacto.
Entonces ahora hay que cerrar la tapa. Había una tapa con una apariencia muy impresionante, ¿verdad? Ya, el nombre de esta tapa era como propiciatorio. Para mí es muy difícil de pronunciar. Propiciatorio, ¿sí? El lugar donde se perdonan los pecados. Porque en medio de este propiciatorio venía Dios y estaba presente allí. Dios venía y perdonaba los pecados. Y había dos ángeles mirándose el uno al otro. Ya, a estos ángeles se les llamaba los querubines de gloria. ¿Sí? En hebreo a los ángeles se les llama como querubines. Por eso se dice los dos ángeles de gloria, es decir, los dos como querubines de gloria. Se colocaban tres objetos dentro del arca del pacto y luego se cerraba con la tapa. ¿Entienden? Amén. ¿Sí? ¿Hasta aquí difícil? ¿Ya? Bueno, difícil esta vez. ¿Por qué escuchar por primera vez? ¿Sí? Ya. Hoy también vamos a ver, próxima semana también veremos esta parte. Por eso, poco a poco pueden entender. ¿Sí? Ya, hagamos un resumen otra vez. Primero, estaba el gran atrio. ¿Sí? Y dentro de estaba el tabernáculo de Dios. Todas las puertas estaban orientadas hacia el este. Y dentro del tabernáculo había una cortina que dividía las habitaciones y esa cortina se llamaba velo. Ya, las habitaciones se dividían por medio del velo. La primera era el lugar santo y la segunda el lugar santísimo. Como era la primera habitación se llamaba primera parte y la siguiente, ¿cómo se llama? Segunda parte. Exacto, segunda parte. Y al estar afuera se llamaba casa de afuera y casa de adentro. Y tabernáculo dispuesto, tabernáculo de Testimonio. exacto, muy bien. Tabernáculo del testimonio. Ya, ¿cómo así? Vamos a memorizar. Ya, ahora revisaremos cada uno de los como utensilios. Primero, en el atrio, ¿qué había para sacrificar y quemar las ofrendas? Ovejas. Animales. ¿Cómo se llama? Ovejas, sí. Sí, ovejas como quemar. Pero, ¿cómo se llama este instrumento? Amén. El altar de holocaustos. Ya, y antes de entrar al tabernáculo había un lugar para lavarse las manos. ¿Cómo se llama? Puente. Ya, y al entrar al tabernáculo, había un candelero. ¿Cuántos? 7 candelero de oro, ¿verdad? 7 candelero de oro. Ya, en la Biblia esta expresión poco a poco diferente, pero en la clase explicaré sobre 7 candeleros. Ya, y siguiente, una mesa. Así es, el altar de los de la proposición, ¿sí? Ya, a ver. Y ahora al pasar el velo hacia el interior, hay el incensario de oro, ¿sí? Ya. Este instrumento